Buenas noches. En mi grupo les vamos a compartir nuestro ejercicio de intervención que se realizó en las prácticas con un adolescente en crisis asociado al tema del bullying escolar. Mi grupo está conformado por Tatiana Martínez y mi persona, Danilo Polo. Empezamos directamente con el objeto, en donde la ubicación es una institución educativa distrital de Barranquilla. Y esto empezó desde el 4 de agosto hasta la fecha, debido a que es una situación que se sigue dando. La experiencia: se trata de una estudiante que se acercó a contar que sufría de bullying durante mucho tiempo y pensó que su situación cambiaría después de retomar las clases presenciales luego de la pandemia. La estudiante refiere que cuando intentó buscar ayuda, lo hizo con algunas profesoras, pero fue en vano debido a que la respuesta que le dieron al mencionar la situación fue que ella era muy sensible y que estaba exagerando las cosas. Que esas cosas le ocurrían debido a que debía de buscar de Dios y pedirle que fortaleciera su corazón y dejara de ser tan sensible. Al momento de escuchar su situación de parte de nuestra como psicólogo, fue una situación que causó enojo por el comentario y por el manejo que se le había dado de parte del colegio de la situación. Nuestro objetivo como tal es analizar e identificar factores de riesgos asociados al bullying con el fin de prevenir y reducir la problemática. Cuando nos referimos a justificación, encontramos que el bullying es un problema en las aulas cada vez más visible, que tiene impacto duradero en el bienestar físico y emocional de los niños, niñas o de quien lo sufre realmente, a través de sus varias formas, que pueden ser en forma de insultos, agresiones físicas, cibernéticas. El acoso escolar o bullying es un problema que preocupa a la comunidad educativa cada vez más. De ello, da en cuenta el incremento de las investigaciones al respecto y las propuestas de actuación que buscan estrategias para afrontarlo. Pero no solo se busca de manera de actuar ante el problema, sino que también se trabaja en la implantación de programas de prevención para evitar que ocurra. Aún así, todavía faltan muchos avances en este campo para reducir el número de casos registrados. No es preciso esperar a que los chicos y chicas hablen, especialmente por lo difícil que resulta que esto ocurra, para poner en marcha medidas que prevengan el problema o para influir con tacto en la resolución de casos que pueden suponer que están ocurriendo. Es importante concienciar del problema y conocer las causas del bullying para poder intervenir correctamente antes de que ocurra. Por lo tanto, hay que promover la prevención de dichos conflictos. Ahora bien, nuestros ejes de sistematización son: primero, el conocimiento acerca del bullying; segundo, el actuar del psicólogo frente a casos del bullying; tercero, factores del contexto que facilitaron o dificultaron el proceso; cuarto, el papel jugado por los diferentes actores. Y como eje final tenemos la situación final y los logros alcanzados. Luego de tener clarificado nuestros ejes, procedimos a evaluarlo, encontrando que, cuando miramos atrás y analizamos los conocimientos de la temática, encontramos poco conocimiento frente al bullying. El manejo desde el ámbito psicológico de este tipo de casos, ya que este es el primer caso de bullying que se presentaba en la institución. El afrontamiento que le dieron los profesores a la situación puede ser contraproducente. La estudiante ha referido sufrir de depresión y ansiedad. Las experiencias vivenciales parecidas en épocas anteriores de parte del psicólogo. Factores de riesgo que podemos encontrar en algunas escuelas. Algunas escuelas tienden a minimizar la gravedad de la violencia escolar. La consideran inevitable entre los niños. Lo ven como problema que los niños deben aprender a resolver sin que las personas adultas puedan ayudarles. Algunas incluso afirman que es para hacerse más fuertes. El papel del profesorado a veces está únicamente orientado a impartir su materia y no se involucra con sus alumnos. En cuanto a análisis e interpretación, encontramos la situación de bullying presente desde antes de pandemia, a la cual no se le realizó ningún tipo de intervención, a su vez que encontramos que el estudiante con un cuadro de patologías a las cuales no se le hicieron seguimiento desde el colegio. Sumado a esto, nos encontramos con un grupo de profesoral que no está capacitado para saber manejar crisis de los estudiantes, en donde un mal manejo puede empeorar la situación. Por otro lado, el psicólogo interventor vivió una experiencia parecida, lo cual puede llegar a ser desfavorecedor para la intervención, ya que el manejo de este tipo de situaciones, lo mejor es mantener cierta distancia emocional. Todos estos factores tanto llevaron a la situación a su estado actual, como activamente pueden ser inconvenientes para la resolución de esta misma. Como principales aprendizajes de nuestra sistematización encontramos que
La importancia de la prevención y el seguimiento se debe realizar a los estudiantes con la intención de evitar este tipo de situaciones. Es importante que se instruya a los profesores en cómo ayudar en situaciones de crisis, en qué decir y qué no decir y cómo se debe decirlo. Se debe mantener una distancia emocional de la situación, ya que esto permitirá ser objetivo y pensar con claridad en la mejor forma de intervenir. Recomendaciones a maestros y escuelas contra el acoso escolar. Primero, realizar una evaluación de la situación de intimidación de la escuela para saber en qué aspectos están actuando correctamente y en cuáles no. Crear e implementar un código de la conducta que proporcione un sistema para que los estudiantes puedan denunciar el acoso escolar. Reforzar la tolerancia y la inclusión mientras se deja claro que el comportamiento intolerante o abusivo será objeto de medidas disciplinarias. Incluir la prevención del acoso en el plan de estudios de la clase y enseñar a los estudiantes a hacer valer y a reportar los casos de intimidación. Recomendaciones para padres de familia. Desempeñar un papel instrumental en la prevención del acoso, enseñando a sus hijos a cómo reaccionar ante este tipo de intimidación y discutiendo por qué es un problema. La comunicación, la educación y las políticas de prevención deben reducir la posibilidad de que su hijo sea acosado o participe en conductas de acoso escolar o que dañen a otros. Para finalizar, es importante recalcar que cuando un niño tiene la necesidad de intimidar a otros, esto es a menudo señal de un problema en el hogar que requiere de atención. Es posible que el niño necesite recibir asesoramiento para llegar a la raíz de su necesidad y tratar a los demás de manera destructiva. Muchas gracias por su atención.